finalmente hoy se cumple una meta muy importante para mí, que es tener la oportunidad, Gabriel, de que aquí en Monterrey nos acompañes y que podamos tener esta charla, esta plática entre amigos. Yo sé que pues tú tienes muchísima experiencia en muchas cosas, nos has apoyado, hemos estado trabajando contigo mucho tiempo y a través de todo ese tiempo que hemos trabajado hemos visto y hemos sentido pues tu profesionalismo, tu cercanía hacia nosotros como agentes de seguros, todo lo que tú has hecho para lograr que nosotros lleguemos a tener como agentes de seguros pues una meta, logremos un objetivo, lleguemos a culminar pues expectativas que como agentes tenemos. Has preparado temas muy interesantes para nosotros y pues hoy me da muchísimo gusto que estés aquí en nuestra casa, en nuestras oficinas y que podamos platicar, pues tengamos estos minutos de plática, que nos digas, que nos orientes y nos menciones qué expectativas tienes tú respecto a las metas, respecto a los proyectos de nosotros como agentes. ¿Qué has pensado tú? ¿Cómo llevar a cabo ese análisis, digamos, de proyección en nuestra carrera de seguros? Porque tú sabes que nuestra carrera de seguros es todos los días aprender algo. Entonces queremos aprender contigo el día de hoy y que nos des tu punto de vista respecto a esto. Súper, primero que todo, gracias por la invitación. Después de ya platicar harto rato, harto rato. los astros se alinearon y estamos acá en Monterrey. Gracias por la invitación, Lupita. Y para mí siempre ha sido un gusto estar con ustedes. Virtual, hoy presencial. Sí. Y interesante la pregunta porque el mundo de las ventas está en constante movimiento y sobre todo en la carrera de los agentes de seguros siempre hay que estar innovando, hay que estar haciendo cosas, hay que sistematizar. Y justo en relación como a la pregunta que haces, en la parte como de las metas y todo eso, yo creo que, y lo que me ha tocado ver y trabajar con agentes, con promotorías, es importante que el agente tenga una meta, pero podría sonar muy, digamos, muy repetido que tenemos que tener metas. Creo que a lo mejor el hecho de que tenga una meta que vaya un poquito más a una parte aspiracional, yo te diría que es lo que se debería potenciar. No solo la meta de vender X cantidad de prima, tantas pólizas, sino que poner un desafío que pueda ser diferente. Por ejemplo, MDRT. MDRT puede ser un motivador, un motor importante para una persona porque tiene que ver más allá del dinero. Va un poco más en la parte de crecimiento personal, crecimiento profesional, intercambio de experiencia, reconocimiento. Y según la pirámide de Maslow, el reconocimiento es algo que los humanos buscamos, las personas buscamos el reconocimiento, el pertenecer. A veces la cuota de dinero que uno quiere se puede llenar o se puede llegar a ese punto, pero vienen otras cosas que te hacen sentido en tu carrera profesional, el desarrollo, el que te reconozcan, el pertenecer a un grupo. Yo creo que dentro de las metas de los agentes y lo que he visto con muchas promotorías es tener programas que vayan enfocados a que los agentes corran, digamos, para MDRT. ¿Por qué? Porque más allá de la prima, tiene otros componentes que hacen que las personas se repitan el plato, por un lado, y segundo, tiene este componente como más aspiracional. Yo te diría que ese es como el primer punto respecto como al tema de la meta. Más allá de la parte prima, tener una meta un poquito más aspiracional. No, y déjame decirte que además de ser aspiracional, es un premio, es un premio, es un halago, es una motivación impresionante para la gente que está en la mesa. Yo creo que ese es un punto de referencia bien importante para la carrera de un agente. Y sin metas, créeme lo que sin metas esta carrera definitivamente no va. Todos tenemos una meta. Entonces, el hablar de metas contigo y el hablar de ese proyecto aspiracional de ser parte de la mesa del $1,000,000 es algo que la gente aspira. Y a nivel de metodologías de meta, hay muchas fórmulas para poder fijarse metas. Yo creo que hay tantas que al final la gente no implementa ninguna. Así es. Metodologías SMART, modelo Grow, que son herramientas que se ocupan harto en el coaching, pero como dice un colega coach mío, dice, si la meta no te emociona, no te va a movilizar. Totalmente. Tienes que buscar una meta, por más que en tu promotoría te pongan una meta o tú te pongas una meta en cantidad de prima, en ingresos, la meta tiene que emocionarte. Yo te diría que eso es como lo fundamental, que la meta te pueda emocionar y que tú puedas visualizar
¿qué vas a hacer con ese, a lo mejor, dinero? Porque a veces uno se queda con el tema de la meta económica, pero ¿qué voy a hacer con eso? ¿Cómo va a cambiar mi vida personal? ¿Cómo va a cambiar mi vida profesional, mi vida familiar? Y yo creo que ahí empieza la parte emocional de que la meta se conecta contigo, se mimetiza contigo y hace que la persona se pueda mover hacia el siguiente escalón dentro de su carrera comercial. Así es, no, y eso lo vemos y lo he vivido durante muchísimos años. Esa situación de buscar crecimiento. Soy precursora, y créemelo, Gabriel, que de todo lo que hemos platicado en el tiempo que nos conocemos, sabrás que soy precursora de cómo implementar nuevas herramientas, de cómo hacer que la gente entienda de qué manera puede crecer. Hay muchas formas de crecimiento, pero también soy precursora de eso. ¿Por qué? Porque vienen generaciones nuevas de agentes que van a ser para nosotros importantes, el hecho de retenerlos y el hecho de ser parte, ya como promotor, parte de la promotoría. Aquí yo te preguntaría, y eso creo que sí vale la pena hablarlo, porque tú tienes muchísima experiencia al respecto. ¿Cómo ves, cómo sientes que pudiera ser la recluta, la expectativa de la recluta en un futuro próximo que ya está aquí? ¿De qué manera crees que pudiéramos nosotros aprovechar los talentos de gente que está afuera buscando trabajo y que de pronto pudiera ser parte importante de nuestra profesión? O sea, es interesante la pregunta porque hay que, más que salir a reclutar y decir quiero atraer gente, exacto, tengo sí, que entender el es. contexto que se está dando hoy a nivel global. Hoy se está dando un contexto que empezó en la pandemia, que se llama la gran renuncia. Partió en Estados Unidos post pandemia, en donde la gente por la pandemia nos vimos obligados a trabajar de manera virtual de las casas, y cuando se termina la pandemia o se empieza a bajar la pandemia, las empresas dicen, órale, vamos a las oficinas. Y la gente dijo, oye, espérate, yo estaba haciendo tu trabajo y estaba haciendo otro proyecto personal y yo no quiero volver a la oficina. Y en Estados Unidos fue muy fuerte este tema porque mucha gente renunció porque ya se había acomodado o se había acostumbrado a trabajar en su casa teniendo diferentes beneficios y a lo mejor algunos hasta emprendiendo algún proyecto. Y eso que pasó en Estados Unidos, cruzando la frontera, un par de horas en carro, está pasando en México. Está pasando que la gente también se dio cuenta que estando en casa, en muchos casos, se hicieron más productivos, se dieron cuenta que podían emprender otros proyectos. La gran excusa era el tiempo y se dieron cuenta que podían hacer cosas en ese sentido. Entonces, si yo empiezo a leer un poco lo que está pasando en el ambiente, hoy en México se está dando un poquito este tema de la gran renuncia. La gente está empezando a renunciar. La gente está buscando hoy oportunidades o empresas donde se valore el tiempo personal, el tiempo con la familia, el que no te estresen, literal, que no te enfermes por el trabajo. En muchas empresas, en muchos corporativos, se han visto casos de gente que se ha suicidado, se han visto casos de personas que han estado con incapacidad médica producto del estrés. Entonces, hoy la gente está analizando un mundo más holístico del trabajo. O sea, quiere trabajar, se quiere desarrollar, quiere crecer, pero tiene que tener una combinación con la vida personal. Si el trabajo se mete mucho en mi vida personal, la gente se tiende como a negar ese tipo de oportunidades. Fíjate qué interesante. Y en el caso lo dijiste en la parte de las generaciones, a lo mejor los que somos más grandes, o sea, échale, vamos, adelante. Pero las generaciones más nuevas o más jóvenes, yo todavía soy millennial, pero digamos los centennial, que es la nueva generación que hoy está empezando a trabajar, tiene intereses diferentes. O sea, todos quieren ganar dinero, todos quieren tener desarrollo. Las generaciones, o sea, tienen diferentes tiempos. O sea, yo creo que buscan lo mismo, de cierta forma, pero las generaciones más grandes se daban un poquito más de tiempo porque creen en el proceso. Las generaciones más jóvenes, los más nuevos, en automático. Definitivamente. Entonces quiero resultados. Lo hemos visto, sí. Quiero resultados en automático. Si yo en un mes no logro, me empiezo a buscar. Entonces, yo creo que hay una oportunidad importante de reclutamiento a nivel del mundo corporativo. Las empresas son pirámides, ¿cierto? Las empresas tienen un CEO, un director, subdirector, un gerente o varios gerentes,
y los que están más abajo. Es una pirámide. Entonces, la posibilidad de crecimiento en el mundo corporativo a veces es más lenta. En algún minuto yo trabajé en un corporativo acá en México y le pregunté a un amigo, oye, ¿en cuánto tiempo se puede crecer? Me dijo, yo tardé 10 años. Y le dije, no manches, yo no voy a esperar 10 años para crecer de cargo. Y soy millennial, imagínate un centennial. Sí, Quieren sí. desarrollo, quieren estilo de vida, pero lo quieren más rápido. Entonces, yo creo que el sector asegurador tiene un gran desafío en empezar a trabajar todo lo que tiene que ver con la marca empleadora. Ya la recluta, digamos que la venta de la carrera sí cambia, tiene matices diferentes, hay que apalancarse de tecnología y todo eso, pero hoy yo te diría que las empresas del sector asegurador, brokers, promotorías, tienen que empezar a trabajar mucho lo que es la marca empleadora. Eso es lo que te iba a Hay una preguntar. mira, esta estadística es bien interesante. Dice que un 78% de las personas que no se postulan a tu propuesta es porque no saben cómo es trabajar en tu empresa. Y eso está brutal. ¿Por qué? Porque si yo no sé cómo es trabajar en el mundo de los seguros, no me postulo. ¿Por qué? Por ejemplo, alguien se formaría... Mira, ¿por qué alguien se formaría para trabajar en Tesla, que se está instalando acá en Nuevo León? Iba a trabajar de becario, iba a trabajar gratis. Porque sabe que Tesla tiene innovación, tiene tecnología, probablemente va a tener espacio súper cómodo, mesa de billar, futbolito, café, etcétera, etcétera. Porque ese tipo de empresas se encargan de mostrar cómo son. O Y sea, van a pagar bien, me imagino. O sea, sí, además la paga. pero más allá del tema salarial, yo te diría, ellos venden una experiencia que yo pienso que el sector asegurador, lo que yo he visto, no ha desarrollado tanto. Creo que ahí está la oportunidad en empezar a trabajar cuál es mi experiencia cuando yo atraigo talento. Uno. Segundo, ¿qué estoy transmitiendo hacia afuera? Yo lo platicaba el otro día con unas personas, les dije, ¿qué sabes tú de trabajar en Google, en la empresa Google? Me dijo, mira, tienen lugares cómodos, tienen futbolito, mesa de billar, se potencia la innovación. Y yo le dije, ¿y tú trabajaste en Google? No. ¿Y por qué sabes eso? Es que lo vi en un programa, lo vi en un video, alguien me contó. Eso tiene que ver mucho con la marca empleadora. ¿Por qué yo quisiera trabajar en Google? Porque escuché una historia atractiva, un storytelling bonito. Entonces, ¿por qué a veces la gente no quiere trabajar los seguros? Porque las historias probablemente, en grandes casos, algunas son negativas, pero hay muchos casos de éxito. Y lo que está faltando es que las promotorías empiecen a contarle al mercado los casos de éxito, cómo las personas pueden desarrollarse, cómo las personas pueden tener un equilibrio entre su vida, entre su trabajo, los ingresos de la familia. Yo creo que ahí está la oportunidad de trabajar la marca empleadora de las empresas y mostrarle a estas personas que se puede generar, obviamente siguiendo la metodología, ese equilibrio profesional y de ingresos también. Algo más aterrizado, dices tú, o sea, algo más claro, un poquito más a nuestros días. Pues es un reto muy importante para nosotros que estamos en el medio, estamos en el ramo. ¿Por qué? Porque pues estamos viendo obviamente lo que tú estás diciendo. Es bien importante que nosotros como empresa o como, digamos, como dentro del ramo asegurador, como industria, hagamos algo más, como tú me lo estás mencionando, que me parece muy interesante, para poder lograr que la gente se interese en nosotros. Imagínate que... Sí, eso yo estoy considerándolo. Mira, imagínate que hicieras un comercial y lo pasaras por Televisa. Imagínate que el sector asegurador se reuniera, se pusieran de acuerdo y hicieran un reel, un video de cómo contar la vida de un agente. Sí. O sea, un comercial. ¿Cómo? A lo mejor, yo creo que esto puede funcionar mucho. O sea, contar qué pasa dentro del mundo asegurador, cómo alguien puede crecer, cómo puede progresar personalmente, financieramente, etc. Y la gente no lo sabe. La gente, por lo general, conoce algunos casos, pero eso no representa la totalidad de los casos de éxito que hay en el sector asegurador. Entonces, si la gente conociera que en el sector asegurador se gana bien, se vive bien, obviamente si vendes, que puedes tener muchos beneficios, habría más gente dispuesta a decir, yo quiero emprender. Yo lo que recomendaría es que si eres agente de seguros, que no estás viendo en este video, tienes que implementar estrategias de prospección y sistematizarlas. Obviamente el tema tecnológico está muy de moda, embudos digitales, el uso de inteligencia artificial para crear contenido, para hacer videos. Hay un montón de herramientas, pero no te quedes solamente con eso.
sino que también vuelve a los básicos y trata de implementar y sistematizar estrategias de prospección. Muchos agentes no llegan a sus metas. ¿Por qué? Prospectan, pero no lo hacen de manera sistematizada. Si yo te preguntara, Lupita, agente, ¿cómo prospecta? Gabriel, pido referidos. Mi pregunta sería, ¿siempre pides referidos? ¿Vendiste o no vendiste? ¿Te llevas referidos? A veces sí, a veces no. Y ahí está el problema. Porque no tiene que ver con la cantidad. Yo, por ejemplo, con agentes de seguros he desarrollado cerca de 15 estrategias de prospección. No tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con la sistematización. Si yo, por ejemplo, digo, mi estrategia de prospección es referidos, yo siempre, pero siempre, me llevo referidos de una cita. Me compren o no me compren. Voy a un evento social, evento familiar, amigos, etcétera, siempre me llevo referidos. Si un agente siempre estuviera prospectando, no tendría problemas de las ventas. Yo creo que el tema como importante aquí es analizar cuáles son tus fuentes de prospección. Eso es sumamente fundamental. Identificar cuántas fuentes tienes hoy de prospección y luego decir, ok, hay varias, yo me quiero quedar con estas, y crea una estrategia o un plan en donde siempre, en el lugar donde estés llevándote nombres. Y esto está súper ligado a creerse el cuento. Porque a muchos agentes les cuesta, les da pena, les da vergüenza solicitar referidos. Si la palabra referidos te hace ruido, pide recomendaciones. Si la palabra recomendaciones y si la palabra referidos te hace ruido personal interno, pide que te conecten con otra persona. Y de esa forma cambias la palabra que te está haciendo ruido, que no te permite llevarte nombres de una cita, por ejemplo. Sí, hay que buscarle, eso sí, definitivamente hay que buscar. Porque sí, sin referidos, es como si no es la materia prima son los referidos. Es la gente a la que vamos a tocarle la puerta y a la que le vamos a ofrecer lo que traemos en el portafolio. De no ser eso, no tenemos otra manera de llegar al público. Ya no. Anteriormente había otras fuentes de prospectación distintas. Iguales, pero de diferente manera se podía ver. O han ido cambiando. O sea, por ejemplo, la guía amarilla. El directorio amarillo. Hoy ese directorio amarillo es un directorio azul que se llama LinkedIn. Sí. Ese directorio amarillo me acuerdo que lo rompíamos y nos sacábamos como 10. Era parte de nuestra prospección. Y el otro punto que yo también te mencionaría, uno es la prospección, el otro es potenciar la marca personal. Y potenciar la marca personal no significa que crees una cuenta en Canva y hagas un logo. El logo no dice nada de ti. Aunque tú digas, este logo me representa, está perfecto. Pero el tema de la marca personal yo te diría que es más profundo que un logo. Es cómo la gente te conoce, cómo la gente te recomienda, cómo te presentas cuando conoces a alguien, cómo te presentas cuando llamas a alguien por teléfono. Y lo hablaba el otro día en un video de TikTok, lo daba como un ejemplo. Hay algunas compañías, o sea, no voy a entrar en detalles, pero dicen, tienes que llamar a los prospectos con un son de misterio. Hola, ¿cómo estás? Soy Gabriel. Fíjate que me pasó tu teléfono, Lupita, y yo le estoy ayudando en un proyecto y nunca te dicen de qué se trata. Sí. Hay algunas empresas que les gusta llamar con misterio. Yo te diría que eso antes de la pandemia como que funcionaba. Hoy la gente, nosotros, no queremos perder tiempo. Nos gustan las cosas más directas. Entonces, si tú como asesor financiero, como agente seguro, como a ti te gusta que te digan, o como tú te quieres presentar, es importante que tú le dejes claro al prospecto a qué te dedicas y cómo le puedes ayudar a una persona. Por ejemplo, si yo te quisiera llamar para agendar una reunión y tu teléfono me lo compartió Mari, yo diría lo siguiente: hola Lupita, ¿cómo estás? Soy Gabriel Landero, soy agente de seguros. Lupita, me compartió tu contacto Mari. Yo vengo trabajando con Mari hace un tiempo en estrategias que le han permitido pagar menos impuestos, crecer su patrimonio, proteger la educación de sus hijos. Hace unos días me tomé un café con ella y me dijo que te buscara porque esta información seguro te puede interesar. Lo que estoy haciendo con este guión es ser súper directo, dejarle claro a la persona por qué me voy a reunir con él o con ella. Tercero, le estoy dando un precedente de cómo yo le puedo ayudar. Muchas de las citas que se agendan se cancelan. Casi el 40% de las citas que agendan los agentes se cancelan, principalmente porque el prospecto al momento de la hora dice, tengo una reunión con el agente de seguros.
la cancelo o le aviso que me surgió algo. Porque alguien te podría cancelar una cita porque realmente no entendió el valor agregado que tú tienes. Entonces, la marca personal no es solo tener un logo, tener una tarjeta virtual, hacer un video en redes sociales. Yo te diría que es algo más integral, que tiene que ver primero con creerte el cuento. Soy agente de seguros y yo le ayudo a las personas en estos 3 ámbitos. ¿Te puedo ayudar a ti? Probablemente sí. Entonces, yo te diría que de ahí parte un poco la marca personal. Saber qué hago yo y cómo le puedo resolver problemáticas a las personas que están en el día a día. Las personas hoy tenemos muchas problemáticas sí, tenemos que acceder a soluciones, retiro, gastos médicos, etc. No, entonces yo te podría también argumentar aquí que cada uno de nosotros tenemos nuestro estilo personal y si de alguna forma pudiéramos ampliar el abanico de oportunidades, pues cada quien tenemos la forma de buscar la manera de prospectar. O sea, a mí me puede funcionar de una manera, a ti te puede funcionar de otra, y etcétera, etcétera. Pero si tenemos herramientas para poder lograr esto es lo que yo quiero, esto es lo que a mí me sirve. Yo he visto últimamente muchos podcasts o realities, ¿cómo le llaman? Podcast, ajá. Lo he visto y he visto a cada quien hablar de manera diferente, pero respecto al mismo tema. Entonces, pues es muy, muy interesante y además es muy enriquecedor. Como dices, lo que aprendiste y te funciona, implementalo. El tema es que a veces los agentes se capacitan en muchos temas y después y lo dejan. O sea, el tema es, si vas a prospectar, por ejemplo, en redes sociales, dale foco. O sea, si en un mes esa estrategia no te dio resultado, no significa que la estrategia esté mala. Exacto. Es un proceso de maduración también de la estrategia. No, hombre, Gabriel, este tema es tan interesante que me encantaría seguirlo platicando contigo, pero pues hay muchas cosas más que hacer. La verdad es que estos minutos que hemos platicado a mí me deja bien claro, evidentemente, que tenemos que seguir trabajando, seguir todos los días. Yo conozco a alguna gente, 1 o 2 agentes seguros con los que he platicado, con colegas, que me dicen, lo que hice ayer, ya está. Tengo que empezar a hacer lo mismo hoy y es constancia, perseverancia, buscar la manera, método, etcétera, para poder lograr, pues, llegar a la meta, que ese es nuestro tema. Te agradezco muchísimo. Yo creo que vamos a seguir trabajando juntos. Yo espero que nos sigas apoyando en todo esto que es tan importante y obviamente tan enriquecedor y enorme. Hay muchas cosas por las que pudiéramos continuar platicando y esta mañana, este mediodía que estamos platicando aquí, te repito de nuevo, como lo dije al principio, me es enormemente grato que estés aquí con nosotros. No, yo te agradezco la invitación a platicar y gracias por la invitación a tu podcast. Así que vamos a estar atentos ahí cuando lo publiquen para verlo y compartirlo a través de las redes sociales. Claro que sí. Pues a todos los que nos están viendo, muchas gracias por este rato de plática, de esta charla entre amigos que a mí me gusta y pues me da la oportunidad de platicar con gente tan importante para nosotros como tú. Muchas gracias, Lupita, por la invitación. Muchas gracias a ti y pues que tengan buena tarde y seguimos trabajando, Gabriel. Seguimos trabajando. Hasta pronto. Bye.